Hola mis queridos hermanos, muy buen día. Es un placer estar nuevamente con ustedes y pues hemos llegado ya para estos momentos al capítulo número 10 del libro de Daniel que estamos estudiando. Vamos a entonces por favor abrir nuestras Biblias y vamos al versículo número 1 de Daniel 10 y vamos a empezar leyendo este capítulo. Nos vamos a ir deteniendo en algunas secciones para ir explicando algunas cosas y para ir introduciéndonos en los mensajes tan importantes o el mensaje tan precioso que nos otorga también este capítulo que hoy nos toca estudiar, el capítulo 10. Entonces leemos en el versículo 1 y dice así. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Bueno, nos deja una introducción muy importante. En primer lugar, nos enfatiza que nos va a mencionar algo que es verdadero. La palabra que estamos leyendo aquí es verdadera. También nos dice que entre todo esto que nos va a decir es en medio de un conflicto grande, pero a pesar de haber un conflicto grande, una guerra espiritual, como veremos, digamos también que finalmente Daniel obtiene, como el Señor constantemente lo hacía en su vida, una revelación muy importante y Dios le habla a Daniel. Y dice el versículo número 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Bueno, este capítulo por muchos es conocido como el capítulo que nos habla del ayuno de Daniel, pero en realidad el capítulo nos habla mucho más allá de lo que es el famoso ayuno de 21 días que efectuó Daniel. Daniel sin duda estaba afligido. Traía una gran carga por su pueblo, como ya lo hemos explicado en el capítulo 9 y que estuvimos estudiando la vez pasada. Dios respondió en una forma preciosa a su siervo, pero este capítulo nos explica en una forma más profunda todavía el gran pesar y la carga que producía al corazón de Daniel su pueblo, y aún el rogar por su liberación e incluso por la salvación misma de Israel, por las promesas que ya de antemano él conocía por los profetas que había para su pueblo y que era necesario que se cumpliese cada una de las palabras que habían sido dadas aún desde los tiempos de Abraham. Y para esos momentos vemos como Dios, a través de un ayuno que este hombre tiene, en donde él se aflige, se carga en su corazón, definitivamente entra en una comunión muy profunda, está totalmente consagrado a la oración, a la intercesión por su pueblo y nos dice aquí, recordemos que él está en Babilonia, nos menciona el río Hiddekel, un río que también viene mencionado en el libro de Génesis, que no es otro sino el río Tigris. Esto era algo muy común entre los judíos cuando ellos se encontraban fuera de su tierra,
desde la diáspora. En la diáspora también vemos estos eventos, que era muy común que las comunidades judías en donde habían sido esparcidos solían reunirse entre gente conocida y en grupos, muchas veces al lado de un río o en un lugar privado donde solamente pudiese tener compañerismo, comunión, amistad entre ellos, un grupo selectivo de judíos, donde muchas veces aprovechaban desde para lavar sus ropas como y escuchar inclusive la palabra, como vemos por ejemplo en los tiempos de Lidia, cuando Pablo les habla a aquellas mujeres que se encontraban también al lado de un río. Y esto, repito, es algo muy común que lo vemos aún cuando hay pueblos migrantes. Es normal que estando fuera de su tierra y llegando a otro país que no es el suyo, pues te sientas identificado cuando te encuentras con gente que proviene también de tu país. Y definitivamente pues hay como una especie de imán natural que buscas platicar, tener compañerismo, quizás recordar cosas de tu tierra, platicar cosas que son comunes al ser un mismo pueblo y que se encuentran en este momento extranjeros. Es exactamente el mismo contexto que vemos aquí en este capítulo. Daniel está con un grupo de judíos en este lugar cuando él, ya en el día 24, cuando ya él prácticamente está en un momento donde han cruzado ya 3 semanas, donde él ha estado en ayuno y humillándose delante de Dios. Pero en estos momentos él está junto con otras personas también, reunido. No nos da más detalles, probablemente también con ellos estaba orando. El asunto que sí nos dice es que estaba en ese lugar, al lado del río Hiddekel, ya para esos momentos. Y es ahí donde viene, digamos, el panorama, la escena donde se relata todo lo que el capítulo nos dice y las verdades tan preciosas que tienen que mencionarnos. Pero seguimos leyendo. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Si pones atención al tipo de revelación que tiene en estos momentos Daniel, precisamente en un tiempo en donde él está a punto de recibir una revelación que son para los tiempos del fin, y el tipo de encuentro que tiene con este personaje celestial. Daniel, si observas bien las características y tú vas al capítulo 1 de Apocalipsis, con Juan en el Nuevo Testamento, ya estamos hablando en Patmos, en la isla, y tiene un encuentro con Jesucristo resucitado, y comparas los dos pasajes, vas a encontrar muchas similitudes. En realidad es una experiencia muy parecida a la que tiene Daniel en el Antiguo Testamento, aquí en este capítulo 10 que leemos, a la experiencia que tiene el apóstol Juan en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo 1. Observa aún las características de la persona de Jesús en el Nuevo y te darás cuenta que es el mismo que menciona Daniel, con quien tiene un encuentro. Claro está, es sorprendente y a mí me maravilla esto porque estamos hablando de un tiempo en donde Jesús todavía no venía a la tierra, no había sido conocido por los hombres, mas él sí, dice, alguien semejante
a hijo de hombre, como dice más adelante en su visión, que es quien le toca y le ministra cosas muy preciosas a la persona misma de Daniel, porque no se trata solamente de recibir revelaciones o grande entendimiento para comprender acontecimientos y cosas por suceder. Es más que eso. Es una relación muy, muy preciosa de amor y compañerismo, en donde realmente Jesús se acerca como un amigo, como alguien a quien ama mucho, a quien quiere mucho, a quien trata de una forma muy especial y a quien le abre su corazón, no solamente de los acontecimientos, sino aún también le da grandes bendiciones como seguiremos leyendo en el capítulo. Es Jesús, hermanos. Es impresionante, pero es Jesús el que vemos aquí revelándose prácticamente a Daniel, aún antes de su venida física a este mundo y que nacería eh, por una mujer, que Dios, como Pablo habló acerca de el misterio de la piedad, Dios vendría como hombre. En su primera parte nos dice este misterio, que para él también en esos momentos, para Daniel fue un misterio, pero es algo muy precioso. Seguimos leyendo. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y oyeron y se escondieron. ¿Qué te recuerda también ese pasaje? Ahora ya no hablamos un pasaje parecido a esto de Juan en Apocalipsis, sino ahora viene a mi mente el llamado de Pablo. Hechos 9, por ejemplo, es uno de los capítulos que habla del testimonio de cuando se convierte o cuando Dios trata con Saulo, que también es Pablo, en el camino a Damasco, cuando se presenta Jesús y el apóstol, que bueno, que para esos momentos no era el apóstol todavía, sino era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, tiene una revelación de Cristo, en donde Jesús mismo le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Al, lo cierto es que los demás oyeron la voz, pero no dieron nada. Sin embargo, Saulo sí tiene un encuentro muy fuerte, que ya posteriormente puedes leer su historia nuevamente en Hechos capítulo 9, por ejemplo, es uno de los capítulos donde él da su testimonio y la forma en la que Cristo trata con él y Saulo se convierte, ¿no? Y después llega a ser el famoso apóstol Pablo, ¿no? El apóstol de los gentiles. Pero hagamos las experiencias, o sea, otro hombre en la Biblia, también del Nuevo Testamento, que vemos que tiene una experiencia muy parecida a los efectos que tiene Daniel aquí, en su capítulo 10 de su libro, donde nos habla, como que nos confirma de qué personaje estamos hablando, o sea, qué tipo de revelación Daniel está teniendo. O sea, Daniel no tuvo cualquier visita. O sea, en otras ocasiones vemos la verdad, y lo digo con respeto, pero son ángeles o son enviados especiales de parte de Dios quienes vienen y entregan una revelación de parte de Dios. Aquí lo que entendemos es que es el Hijo de Dios mismo, el Hijo del Hombre. Es Jesús en el Antiguo Testamento manifestándose y dándose o empezando a darse a conocer en este caso, personas como Daniel. Pero sigamos leyendo. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí,
Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Si bien es cierto que la vez pasada miramos mucho acerca de características de una persona que en verdad ora, de un intercesor, ahora vemos características de el otro lado, de aquel que le responde, que le habla a Daniel. Y hay puntos muy preciosos a resaltar aquí. En primer lugar, eh, Daniel vino después aún de semejante encuentro y que yo creo que no, bueno, en primer lugar, después de 21 días sin comer, definitivamente hay, físicamente, naturalmente, hay un cansancio, hay una debilidad. Y luego tener una revelación de este tipo, pues, o sea, es un mayor cansancio, una mayor debilidad que llega a tener él. Pero también vemos que en esa comunión preciosa, Jesús lo fortalece, le da fuerzas. Y esto es algo muy precioso que cuando nosotros tenemos una verdadera comunión con Dios, obtenemos de Él y es fortaleza. Es una fortaleza, una fuerza que no proviene de ti. No es que algo, no es algo inventado, no es que nosotros seamos una gran persona o que tengamos un carácter tan férreo que podamos aguantar muchas cosas que pasan, que suceden a nuestro alrededor o que nos acontecen. La realidad es que nosotros somos tan frágiles. Hay cosas que, si no fuera por Cristo, seríamos fácilmente derribados y tirados para ya no levantarnos y para ya no poder seguir adelante. Pero lo cierto es que no estamos solos cuando nosotros mantenemos una búsqueda y una relación con Jesús. De nadie más podemos obtener nuestra fuerza, sino solamente de Jesús. En segundo lugar, podemos ver que no solamente nos fortalece, sino que también podemos mirar que es una relación de amor y de amistad. La verdad es que es impresionante mirar cómo la manera en la que se acerca el Señor a Daniel y le dice constantemente, porque no es la única vez que le habla así y le llama, eres muy amado. Si bien es cierto que otras veces era Gabriel el que le había dicho, he sido enviado a ti porque eres muy amado, ahora es Jesús mismo el que le reitera y le dice, eres muy amado. Y esto es algo muy, muy precioso, porque la relación personal con Dios, la verdadera oración, más que palabras, más que rezos, más que oraciones aprendidas de memoria o inclusive palabras dichas y que son bíblicas, es en verdad una relación personal, una relación
entre dos, entre tú y Dios, entre Dios y tu persona. Y es muy hermoso llegar a comprender y a entender y a sentirte amado. En este mundo podemos tener muchas cosas que ocurren y que personas inclusive que te decepcionan. Puedes llegar a ser abandonado o el hombre mismo como es, en muchas ocasiones puede cambiar. Aquel que se dijo tu amigo o tu pariente o tu hermano, por mucho tiempo o por algún tiempo puede ser uno, pero después el hombre puede ser otro y puede cambiar. Y puedes sufrir decepciones, puedes sufrir traiciones. Jesús mismo nos lo demostró como un amigo suyo fue el que le entregó. Él mismo le dijo amigo al momento en que estaba siendo entregado por él, por 30 monedas de plata. Vemos entonces que en medio de todas esas cosas, el amor de Jesús es muy grande. Uno de los pasajes que ni siquiera sabía dónde estaba, pero que más me impresionaron en cuando me convertí al Señor hace pues ya varias décadas, fue precisamente el texto que decía que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Y yo creo que si una de las cosas, no solamente a mí, sino a muchos de nosotros, que realmente provocó que nos convirtiéramos a Cristo de verdad, fue cuando en verdad comprendimos el amor, que a pesar de ser como somos, de a pesar de vivir como vivíamos, Cristo nos amó. Y cuando tú entiendes el amor de Cristo, cuando tú comprendes en verdad que Cristo te ama, eso es una experiencia que revoluciona tu vida. Eso es más que palabras, más que un conocimiento, más que una religión, más que un credo, más que obedecer a un mensaje. Es más que cualquiera de esas cosas. Es enfrentarte a un amor incomprensible, inexplicable, a un amor que no nos merecemos, a un amor que cuando lo entiendes te constriñe, como dijo San Pablo, te empuja, te atrae, te enamora, te enciende, cambia tu vida radicalmente. Por eso es que una persona que está en Cristo nueva criatura es, no porque haya sido mejor que otros y por eso este sí cambió, no. Antes bien podemos haber sido el peor de todos, pero cuando entendemos el amor de Cristo, es más que un mandamiento, arrepentirnos. Es más que un llamado a tener beneficios y bendiciones de Dios. Es entender su amor. Y esa relación es lo que realmente te puede sostener a través de los años y a través de la vida y a través de los golpes de esta vida y en este mundo. Y si hay algo que tiene, solamente ello tiene el poder suficiente de sostenerte y de llevarte hasta el fin, es el amor de Cristo. Entonces es algo bien precioso lo que estamos viendo aquí. Es una vivencia, son más que palabras. Y solamente cuando tú la has tenido me puedes entender lo que te estoy diciendo. En tercer lugar, Jesús viene a, a dar un mensaje muy importante. Y créemelo, que es más
tratar de levantar a alguien que tenga el privilegio de conocer augurios y tiempos y fechas y eventos y cosas, pues carnalmente diríamos como para presumir. No, para nada. Nada de eso hubo en Daniel. Pero ¿sabes por qué no hubo eso en Daniel? Porque él entendía y comprendía que aún lo que Dios le adelantó de los acontecimientos que sucederían después, no es sino para que se preparase y también para que el mensaje que él daría y que quedaría plasmado en la Biblia fuese para nosotros también que nos han alcanzado estos tiempos, un medio en el cual Dios nos prepara, nos ama también a nosotros igualmente y nos deja listos, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, para que cuando estas cosas acontezcan, no te sorprendan o te acostumbres a ver muchas cosas malas que están pasando y digas, no, pues así debe de ser, así ha sido este mundo siempre, sino que aprendas a identificar los tiempos, a que aprendas a ser una virgen prudente que espera la venida de su Señor. De tal manera que entonces Él nos ama, nos prepara. No solamente Jesús vino a hablar, sino algo también bien importante que vemos en el pasaje es que en esa fortaleza el Señor a Daniel le dice no temas. Nosotros vemos en Daniel una gran figura muchas veces y lo hemos visto ya para esos momentos en el foso de los leones o hemos visto como aún también sus amigos siendo expuestos al horno de fuego, en varios momentos en donde ha peligrado su vida y por decreto del rey han estado a punto de matarlo. O sea, ha pasado cada cosa este hombre, pero y entonces cuando vemos esos actos poderosos, heroicos, a lo mejor podemos pensar que Daniel, pues no sé, era alguien tan fuerte, pero no. Si vemos con atención, era una persona como Santiago explicó, por ejemplo, de Elías, que a pesar del gran profeta que fue, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, o sea, Daniel le pasaban temores, podía tener miedos, o sea, en muchas de sus visiones y las cosas que vio, quedó a veces de veras tan con un temor sobre su mente, sobre su corazón, que a veces sentía que, como vimos en capítulos atrás, sentía que le enfermaba a veces las cosas que veía, que lo pasmaban, que lo llenaban de asombro, que lo dejaban a veces medio entendiendo y entendiendo las cosas que habían de acontecer y quizás algunas, muchas otras, quedando allí como una revelación, pero creyéndolas por fe y muy probablemente no entendiendo al 100% y del todo la magnitud de las cosas que le estaban siendo reveladas. Pero más sin embargo, Dios, teniendo contacto y comunión y compañerismo y amistad y relación con su Hijo, con su pueblo. Por eso vemos también que le dice no temas, no temas. Ya hemos platicado en otras ocasiones que es un mensaje que la Biblia constantemente repite. Por lo menos hay 365, 366 veces que esto viene en la Biblia para su pueblo. No temas como Dios teniendo un no temas para cada uno de los días del año que vivimos. Siempre recordándonos constantemente no temas. ¿Quién de nosotros que seamos, o sea, seamos honestos, quién de nosotros no ha sentido muchas veces temor?
temor por el mundo que enfrentas, por las cosas que pasan a tu alrededor, temor por las cosas que te ocurren, temor aun cuando en alguna cosa has caído, pero aún en medio de todo eso ves como Dios viene y te levanta y te dice otra vez, no temas, no temas. Y algo muy precioso que ninguno de nosotros lo entendemos, realmente es la paz de Dios. Otro punto, la paz de Dios. Como le dijo el Hijo del Hombre, la paz sea contigo. Un saludo que Cristo ya en su ministerio terrenal, o aún después de que resucitó y se apareció a sus discípulos, eh, mencionaba. También Cristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay nada más grande que la paz de Dios, porque la paz de Dios te guarda, porque la paz de Dios sostiene tu corazón, porque la paz de Dios es como esa tranquilidad aún en medio de la tormenta. Puedes llegar a vivir como cristiano que todo lo demás a tu alrededor parece que se está cayendo y que no queda nada, pero el Señor es tan precioso que cuando nosotros nos amparamos bajo sus alas, cuando lo buscamos a Él, la paz de Dios nos guarda. Podemos cruzar por tantas necesidades y cosas. Recuerda como también San Pablo escribía, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante es la paz de Dios en un corazón. Es algo tan valioso que aunque tuviésemos cientos de millones de dólares o de pesos o de la moneda que gustes, nada de eso nos pudiese reemplazar eso. Aún el millonario más excéntrico puede tenerlo todo, lo de este mundo, pero no tiene paz. Viven intranquilos y ansiosos. Acuérdate de Nabucodonosor, que era el rey mundial en sus tiempos. Fue llamado rey de reyes. Tenía todo. ¿Qué le faltaba? Dinero, posesiones, oro, plata, riquezas, mujeres, fama, fortuna. ¿Qué le faltaba? Materialmente hablando. Pero era un hombre tan ansioso y tan falto de paz que vivía turbado constantemente. Ya también lo hemos explicado atrás. Pero vemos aquí a este hombre que tiene una riqueza muy importante. Como tú si conoces a Cristo también la tienes. Y es conocer y ser guardado por la paz de Dios. También le dijo, esfuérzate y aliéntate, que la expresión aquí aramea, caldea, en donde el libro de Daniel tiene esa particularidad, mucho de él fue escrito en este idioma, en arameo, pero la expresión también cuando está trasladada al hebreo, recordemos que ellos eran judíos, es la misma expresión que viene cuando Dios se le reveló a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es exactamente la misma expresión hebrea que Dios le dice a Josué. Aquí vemos que Dios se la dice a Daniel. Y es que se necesita valor para pararse por la verdad, hermanos.
Estamos en un siglo en el cual cada vez nos estamos enfrentando y nos enfrentaremos más a que aún las leyes serán cambiadas, los tiempos serán mudados. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y esto cada vez irá en aumento, en aumento, en aumento. De tal forma que si estos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. ¿Cuánto necesitamos la gracia de Dios, hermanos? Y es el mensaje que yo te quiero transmitir. O sea, si te fijas, he estado platicando contigo grandes verdades que las he estado platicando, parafraseando, pero hasta aquí ya llevamos 6 importantes puntos, ¿no? Quisiera pasar a un séptimo, y es enfatizar la idea, y con eso quiero terminar diciéndote que no estamos solos. Si bien de una manera a lo mejor diferente, pero igual de poderosa y tremenda, Dios le reveló a Daniel que no estaba solo. En primer lugar, por la manifestación misma que tiene aquí del Hijo del Hombre, por las visitas aún también de ángeles poderosos como Gabriel, y por lo que fue revelado, porque este es uno de los pocos pasajes que como que la Biblia descorre el telón de lo que pasa en el mundo espiritual. Nosotros creemos que muchas de las cosas que vivimos aquí en este mundo material, eso es la realidad y eso es lo que es. Pero si supiéramos que lo que aquí pasa en el mundo, en este mundo corto, material, que tiene un tiempo limitado de vida, es solamente un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Y que la Biblia no se va a detener demasiado en decirlo, pero este es uno de los pocos pasajes donde la Biblia nos habla que el mundo espiritual es más real aún que el mundo material que ahorita nuestros ojos ven y que nuestros sentidos perciben. Y que en realidad muchas cosas que están pasando aquí en el mundo, muchas cosas que están pasando en nuestro país, muchas cosas que están siendo cambiadas, aún el tiempo que está viviendo la iglesia, las situaciones que nos vienen aún también en lo familiar o en lo personal, no es sino todo un espectáculo y movimiento y grandes cosas y cosas que están pasando en el mundo espiritual. Efesios es un gran libro también del Nuevo Testamento que nos habla de esto. El apóstol San Pablo cerró en el capítulo 6 hablando, y fíjate, a mí me impresiona como cuando empieza a hablar acerca de la realidad de este mundo espiritual, él dice, una de las cosas que dice es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas en sí, contra cuerpo humano, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etcétera. O sea, pero nos enfoca, nos enfrasca en que hay un mundo espiritual, algo que se mueve alrededor, tanto bueno como malo. Cuando fue atacado, cuando más bien Siria iba a atacar a Israel, y era un ejército poderoso, el rey Sirio estaba tan enojado porque todos los planes que tenía, Dios se los revelaba a Eliseo. Y Eliseo iba y le contaba al rey, oye, ¿sabes qué? Aguas porque estos cuates van a hacer esto y esto. Y así como el profeta decía, pasaba. Y el otro ya estaba, pero encorajinado de que siempre todos sus planes, parecía que alguien decía, bueno, aquí debe de haber un traidor, ¿quién es el que va y dice? Y salió a la luz.
que el que aconsejaba al rey de Israel era el profeta Eliseo. Pues no tardó en juntar a sus tropas y su gran ejército y irse a visitar la ciudad donde vivía Eliseo y para atacarlo. No, Giesi estaba muerto de miedo cuando vio todo ese, salió y vio todo ese ejército que les rodeaba, pero vemos a un hombre lleno de paz que se levanta y le pide al Señor, Señor, abre los ojos a mi siervo, para que se dé cuenta quién eres tú y quién es el que está con nosotros, que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y le fueron abiertos por un momento los ojos espirituales a Giesi y pudo observar carros de fuego y gente a caballo. Y eran tantos que superaban en número y en poder y en altura y en fuerza, en lo que quieras, y que rodeaban a Eliseo, cuidándolo y protegiéndolo. Tan es así que estos no supieron ni quién los dejó ciegos, ni cómo fue que quedaron esparcidos, ni cómo todo ese ejército tuvo que regresarse y volver y salieron avergonzados. Pero ¿sabes quién peleó la batalla? No con fuerza, no con armas, no con cosas, no. Fue el Señor que estaba con su siervo. Y algo muy semejante le pasa a Daniel. Daniel se da cuenta en ese momento, o sea, después de tanto tiempo de estar en la presencia del Señor y bueno, también aquí en ese tiempo en ayuno, en quebrantamiento, pues él estaba muy sensible a lo espiritual, de tal forma que pudo mirar. Y además, el Señor mismo le revela que era bueno que continuase y hubiese perseverado y que nunca debería descansar. Es más, que desde que había empezado a orar, sus palabras habían sido escuchadas en el cielo. Y la respuesta había salido, pero a causa de la batalla espiritual que había, de los principados, de esas potestades que hacían una contraposición, hubo toda una guerra y una batalla antes de hacerlos a un lado y que bajasen y que ocurriese todo lo que hemos leído en este capítulo. Esto es algo real. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, un cristiano valiente que tuvo el valor de enfrentar a un engañador, Adolfo Hitler, en sus tiempos, que la iglesia tibia y mundana, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania había quedado muy pobre, había quedado muy devastada. Y estaban como aquellos judíos que estaban esperando no un Mesías, como decía la Escritura, sino alguien que viniese y les llenase la barriga y los defendiese de los romanos. Así estos estaban esperando a alguien, así que en lo físico les diera alivio, ¿no? Temporal quizás. Y mucha gente se fue con esa idea de Adolfo Hitler cuando apenas empezó y se presentó como un ángel de luz, antes de que saliera a reducir lo que realmente era. Pero Dietrich Bonhoeffer, una de las cosas que tuvo esta persona, este hermano, fue que él tuvo la espiritualidad, el discernimiento de darse cuenta quién era en realidad ese hombre. Y desde un inicio fue un claro opositor a ese régimen. De hecho, unos 30 días, unos 20 días antes de que terminase la guerra y fuese vencido los nazis, él fue degollado y ahorcado prácticamente con cuerdas de piano. Le quitaron la vida en un centro de concentración. Fue un mártir por Cristo. Pero él, después de Lutero, quizás entre los hermanos en Europa y en Alemania, es una de las personas más conocidas. Hay uno de sus himnos que dice, estamos rodeados de fuerzas poderosas y buenas que están a nuestro favor y para nuestro bien. Dios está con nosotros, no debemos de temer.
haciendo alusión a lo que dice Hebreos en el capítulo 1, en su último verso, cuando dice precisamente que Dios ha hecho de los ángeles, un capítulo muy precioso que te habla de la supremacía de Jesucristo, pero que al final te dice de los ángeles que él mismo ha constituido a ellos como ministros que han sido enviados para servicio de aquellos que habrían de creer en el Evangelio, es decir, eh, de nosotros, de tu vida y de la mía. De tal forma que no estamos solos, hermanos. Terminamos diciendo esto. Hay amigos invisibles que nosotros no vemos, pero que Dios los ha puesto aún también para que estén a nuestro lado y para ayudarnos en nuestras batallas y nuestras guerras. Para principiar, el gran y buen pastor Jesús está con nosotros. Es el principal, es el primero. Ellos solamente ayudan, son ministros que han sido enviados para eso. Eso no tiene nada que ver ni con culto a los ángeles, ni con cosas raras y extrañas como algunas otras personas puedan decir o pensar o creer. No tiene nada que ver con eso. Simplemente decimos lo que dice la Biblia. Hasta ahí nada más. Pero no estamos solos, no solamente porque hay alguien también invisible que están con nosotros y son más que los que están en contra, sino también Dios ha instituido la iglesia y este es mi último punto. No podemos vivir esta guerra y esta vida solos. Esta batalla no es del solo, de hecho hay del solo, porque cuando cayere no habrá quien lo levante. La iglesia, los santos, la comunidad de los santos, no somos perfectos. Somos seres imperfectos, pero que estamos siendo conformados y moldeados por Dios, por Cristo. Pero la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, está llena de palabras, de mandamientos, de verdades, de cuánta importancia le da Jesús a que nosotros no pensemos que no necesitamos de nuestro hermano o de nuestra hermana. No necesitamos. Uno de los peligros de esos tiempos es dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando vemos que el tiempo está cerca. Necesitamos tanto a nuestros hermanos, necesitamos tanto el orar los unos por los otros, necesitamos tanto confesar nuestras faltas los unos a los otros y aprender así la ley de Cristo. Necesitamos tanto en verdad cumplir la función como cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dolor causa al corazón de Dios cuando la iglesia se divide, se segrega, se hacen grupitos, se levantan caudillos? Cuando el reino de Dios, cuando la extensión del reino sufre por todas esas malas decisiones, por todas esas tonterías dentro del pueblo de Dios. Pero cuando nosotros comprendemos y entendemos que Dios ha puesto un cuerpo con ese objetivo de ayudarnos los unos a los otros. Por eso, Primera de Corintios 12, por ejemplo, dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, yo no necesito de ustedes. ¿O qué te parece a lo que también la carta en los Efesios, en el capítulo 4, nos dice? Y nos habla acerca de la importancia de crecer en amor, crecer en todo, esto es, en Cristo, y que podamos comprender y entender que solamente así, cuando entendemos esto, hay un verdadero crecimiento al cada miembro del cuerpo de Cristo cumpliendo su función, todo el cuerpo de Cristo sujeto a Jesús, todas las coyunturas ayudándose mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, se edifican unos a otros en amor. Y cuando eso lo hay crecimiento espiritual.
Cuando eso sufre, el reino de Dios sufre. No se avanza igual. Como que pareciera que México, hablamos de nuestro país, cada vez más vemos fuerzas malas y tenebrosas, como que pareciera que cada vez está más fuerte su influencia en el mundo, en nuestro país. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, ser verdaderamente iglesia? Preocuparnos los unos por los otros, amarnos en verdad y no de lengua, los unos a los otros, ver los unos por los otros, orar los unos por los otros, aún también atender a las necesidades de aquellos que entre nosotros así lo requieren. Una iglesia en amor, una iglesia que se ama, es una iglesia poderosa, en donde el Espíritu reside y habita y se vuelve en una bomba y la fuerza y el equipo que se necesita para esta hora. Dios te necesita para este ahora. Dios te necesita para este tiempo. Pero el camino está claramente trazado. Y aún de estas cosas, ¿y cuántas cosas más te puede revelar el Señor a ti mismo cuando leemos un capítulo del calibre como lo que hoy hemos estudiado? Daniel capítulo 10 es una revelación muy especial, no solamente del que ora, sino ahora vemos de aquel que es galardonador de los que le buscan, la manera en la que trata y en la que es real Dios con su pueblo. Cerremos nuestros ojos y vamos a despedirnos de esta forma, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque es preciosa. Y por todas las cosas que nos revela tu Espíritu, Señor. Y nos enseñas a través de tus palabras, a través de todo lo que nos dice, Señor, en la Biblia. Te damos gracias por ella. Te damos gracias por tu Espíritu, Señor, que abre nuestro entendimiento para poderlo comprender. Te damos gracias por tu amor, por tu fortaleza, por tu compañía, por tu fidelidad, por tu consuelo, por tu paz, porque siempre estás con nosotros, porque no estamos solos, porque tenemos tu preciosa compañía. Gracias en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente domingo.